Bien, ya estamos en la segunda parte de la voz espírita de Nicaragua. El tema de hoy, las manifestaciones espíritas. Para eso dejamos al hermano Leonel que nos siga hablando sobre esto, las manifestaciones espíritas, en la segunda parte del programa. Adelante, hermano. Pues bien, decíamos en la primera parte del programa de que hay espíritus, ¿verdad?, de diferentes niveles. Están los espíritus superiores, los espíritus buenos, los espíritus inferiores. Pero antes que nada vamos a enviarles saludos a todos aquellos hermanos que nos están dando seguimiento, a Evelyn Urbina allá en San José de Costa Rica, a los hermanos que nos escuchan allá por el lado de Chontales, por el lado de Occidente, en León. Aquí tenemos a un primo, Norberto Fernando Quintero. Saludos para él, primo pues que ya perdió a su madrecita, la perdió, decimos, ¿verdad?, a nivel material, pero que sabemos que a nivel espiritual la tía Marta está presente, a lo mejor a orillas de él en este momento, orientando lo que vea este programa. Entonces, los espíritus no mueren. El espíritu en nosotros reside. Cuando desencarnamos, nos vamos con él y vamos a ese mundo de los espíritus, del mundo que le llamamos el más allá, pero que realmente es el más acá. Hay cosas que nosotros los humanos no podemos a veces diferenciar. Por ejemplo, la pregunta que se hacen algunos es que si en este lugar donde estamos en esta emisora habrán espíritus. Sí, claro que los hay. Solo que así como nosotros no podemos ver esas bacterias que están queriendo resurgir nuevamente para atacarnos con el COVID, dicen que ahora viene una variante más peligrosa, más fuerte, no podemos verlo con nuestros ojos materiales. Entonces, así en el mundo, en esta parte invisible, pues existen los espíritus. Y ¿cómo me podrían preguntar? Yo puedo estar aseverando, afirmando estas cosas. ¿Con qué ojos nosotros podemos ver los espíritus? Con los ojos del alma, Modesto. En un programa anterior, Modesto hacía la pregunta. Modesto es aquí el hermano que lleva la conducción aquí del programa. Preguntaba a él cómo hacen los ¿cómo le llaman? Los que están en estado cataléptico del sueño, los sonámbulos. ¿Cómo un sonámbulo es capaz de levantarse de la cama, caminar, abrir la puerta y dormido, ¿no? Abrir la puerta, salir al patio, hacer actitudes, hacer acciones, o a veces cantar, hablar, levantar algún peso? ¿Cómo? Y no se tropieza si anda dormido. Entonces, lamentablemente, pues, para aquellos escépticos les puedo decir que nosotros, materialmente hablando, somos capaces de ver no solo con nuestros ojos materiales, sino también podemos ver con el alma, percibir esas cosas grandes de la vida, esas sensaciones del bien, esas sensaciones que nos hacen ver y diferenciar las actitudes del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, esa sensación que a veces nosotros cuando estamos dormidos, nos vemos que viajamos, que estamos en otros lugares, es una forma de ligarnos, de desprendernos y de estar viendo verdaderamente cosas, objetos. Hay quienes dicen, ve, yo estuve por aquí en este lugar, yo ya había pasado por acá, yo te había conocido en otros tiempos. Y entonces no es nada raro ni nada fenomenal, sino porque son únicamente actitudes dones que uno tiene, unos más desarrollados que otros, ¿no? ¿Y esto por qué? Esto está en dependencia de la ida y venida a este plano material. Y entonces, volviendo al tema, hay espíritus, ¿verdad?, que son burlones. Hay algunos que nos visitan
únicamente con el ánimo de reírse, de asustarnos, de estar molestando. Entonces ustedes han visto de repente algún pariente de que de la nada se está riendo y son carcajadas, y entonces déjame tranquilo que yo siento a alguien que me está haciendo cosquillas, que me está haciendo muecas, y no es que esté demente la persona, sino que verdaderamente son manifestaciones, ¿verdad?, de algunos espíritus que se gozan con estar burlándose de la otra persona. Hay espíritus que vienen también a hacer el daño, pero alguien podrá decir, pero ¿cómo un espíritu que está desencarnado va a tener la fuerza que yo pueda tener? Hemos dicho, ¿verdad?, que los espíritus se manifiestan a través del pensamiento, y entonces ellos te pueden hacer, a través del pensamiento, te pueden atacar, y que a vos hagas cosas que no deseas. ¿Qué es lo que hace una persona hipnotizada? Queda bajo la influencia del hipnotizador, y te puede hacer ordenar que camines, y tal vez llegues al fondo del camino, hay un abismo, y si se te ordena que sigas caminando, vos te vas a ir al abismo. Entonces imaginémonos que sí, en la tierra hay este tipo de personas que pueden hipnotizar, que pueden magnetizarte. Entonces, ¿por qué en el mundo de los espíritus vienen estos a magnetizar a estas personas, a hipnotizarlas y a operar a través de la mente? ¿Sí? Hay una película que se llama El Ente. Sí. Esa película se mira claramente cómo los espíritus atan a una mujer, y se mira cuando la agarran, como cuando te agarras aquí se hunde tu piel. Sí, sí, señor. Y la violaban, esa mujer, y ella pues llegó a un tiempo de que ella se fue de la casa, pero ya con el tiempo ella regresó y los espíritus estaban ahí esperándola. Sí. Muchos dicen es película, pero es una historia basada a la realidad, a la vida real, a la realidad. Exactamente. Y exactamente ahí se mira cómo ella es atacada, cómo son ellos, los avientan, los tiran, y esos son espíritus obsesores. En la vida real, aquella película también, no veamos largo, la del exorcismo, ¿verdad? Donde se ve a la muchacha que la levantan en el aire. Entonces, en las manifestaciones espíritas, allá por el año 1800, donde va a sacar de su enseñanza, de por qué una mesa se mueve, de por qué una silla gira, de por qué una mesa se mece, porque en la hamaca cuando te dormís vos te acostaste, te mece, te mueve en la hamaca, porque vos dejaste tu reloj en la mesa y apareció en el ropero, porque tu ropa que te quitaste ayer amaneció rota, raída, porque tu gorra que andaba hoy amaneció arriba del techo. Entonces hay una gran cantidad, ¿verdad?, de manifestaciones de que se han dado y se dan en la vida de este tipo de manifestaciones. Habían unas muchachas, ¿verdad?, que vivían en una casa que rentaban, y a veces estos espíritus se enamoran hasta de las casas, se enamoran de las personas, y donde van, ahí las van persiguiendo. Son los espíritus burlones, espíritus obsesores, espíritus que te persiguen, pues, donde estés. Entonces, eso que vos estás diciendo es una realidad. ¿Cuántas no dicen? Ve, anduve buscando ayer mi alhaja y no la hallaba, pero ahora la encontré. Entonces, ¿quién te la puso ahí? Ha sido un vivo, se la lleva. Entonces, esas son manifestaciones espíritas, ¿verdad?, que te mueven, que te hacen bulla a veces en la casa. Vos escuchás de que alguien se está riendo, alguien está quebrando platos, está tirando cuchillos, está tirando la mesa, las puertas. Entonces, y de repente vas a asomarte y no hay nadie. No hay nadie en esos alrededores, y son estos espíritus pues que vienen, que ellos se basan se gozan pues en reírse de las personas, o a veces hasta llevarla a enloquecerse, pues, porque hay quienes ya pierden la cabeza, y pero generalmente
Cuando se dan estas manifestaciones, lo primero que hacen las personas es tildar de loco, tildar de que está enfermo, van donde el psiquiatra, van donde el especialista en psicología, pero lamentablemente pues aquellos casos que la ciencia no puede resolver, en muchos casos se los llevan a la parte religiosa, ¿no? Van y dicen, bueno, llevarlo de un especialista que es en exorcismo. Y más no saben porque los espíritus más bien se ríen de estas cosas. Se ríen del exorcismo porque no es así que opera el asunto, que porque te voy a enseñar un símbolo en forma de puñal, en forma de cruz, en forma de S, no sé, que te tiro a semillas de mostaza y cuántas cosas más. Se ha inventado, ¿verdad?, el ser producto de la ignorancia, que no han entendido cómo es que opera el mundo de los espíritus. El mundo de los espíritus opera de tal o cual manera como opera el mundo material. Aquí en la tierra hay seres muy elevados espiritualmente que ayudan a los demás. Hay seres buenos, espíritus buenos, que hacen obras de caridad para aquel que está afligido, para aquel que está enfermo, para aquel que busca un trabajo, para aquel que busca un alivio en su salud. Hacen esta obra. Así otros que espíritus fuertes, bondadosos, que protegen al débil. Así como hay espíritus también que se creen poderosos y hacen mofa de tener el control de la humanidad y que quieren hacerle daño a la humanidad. Si en la materia, mente hablando, existen espíritus de esta magnitud, ahora imaginémonos también que ya he dicho yo anteriormente, minutos antes, que cuando nos vamos al mundo de los espíritus nos llevamos a veces lo bueno como lo malo. O esos espíritus buenos que desencarnaron van al mundo espiritual a aprender más, a comprender más los misterios del Creador. Los misterios del Creador. Pero hay unos que se van haciendo tanto daño aquí en la tierra y se llevan esa maldad y llegan allá a aprender a hacer más maldades. Y entonces, no contentos con que allá les enseñan, ¿verdad?, a crecer moralmente, vienen y se aprovechan de algunos que estamos acá encarnados y nos obligan a hacer cosas que en determinado momento nosotros no queremos hacer. Y entonces es ahí el cuidado que tenemos que tener nosotros encarnados, de diferenciar y de reconocer cuáles son los espíritus que se nos manifiestan bueno y cuáles son los espíritus que se manifiestan para hacernos el mal, ¿verdad? Había un espíritu que se le manifestaba a un señor con bullas, con alharacas, y pues no hallaba qué hacer porque no tenía él la percepción de cómo preguntar, porque lo importante aquí es preguntarle al espíritu qué querés, qué deseas. En todo momento, a veces los espíritus vienen con el ánimo que nosotros les ayudemos. ¿Les ayudemos cómo? Puede ser que alguien haya dejado una obra incompleta y quiera completarla a través del hermano, a través del amigo, y le viene a manifestar cómo es que debe de cumplir la tarea. Otros que vienen y que dejaron pendiente tal vez la realización de la educación de su hijo y se le manifiestan a otros para que le ayuden a su hijo a cumplimentar la obra de crianza, ¿no? Hay otros que vienen con el ánimo de enseñar. Entonces este señor, ¿verdad?, se fue de un medio y le dijo pues cuál era el problema, y nada más el espíritu le dijo, no, él viene a ayudarte, te dice que estás vos escribiendo un libro y a ese libro le hace falta pues que le cambies tales o cuales párrafos, que escribas esto, otro y esto para que tengas un bestseller del libro. Y entonces el escritor pues hizo caso, ¿verdad?, a este espíritu que se manifestaba a través de esas barajuntas que había, esos ruidos. A partir de entonces se acabaron los ruidos, pero él se hizo muy amigo de este espíritu
y ya no se manifestaba con ruido, sino se manifestaba en sueño, se le manifestaba en la psicografía, que conocemos aquellas manos que se mueven y escriben. Y entonces el hombre pues llegó a ser un gran escritor, hacía grandes manifiestos en sus obras espíritas, que ahí están escritas en muchos libros. Entonces, algunos se manifiestan pues para hacer crecernos, otros para hacernos daño y otros para burlarse nada más. Entonces, operan, como decía, a través del pensamiento, a través de la mente, y muchas veces estos se manifiestan. Entonces alguien dice, ¿y será que el que se está manifestando era verdaderamente mi pariente, mi amigo, mi hermano, mi madre? Entonces sí, ellos se manifiestan y se hacen realidad, se materializan, por así decirlo, un momento espontáneo, se materializan y se materializan con el vestido tal vez que fueron al sepelio, que fueron que le pusimos al morir, se manifiestan con estos vestidos, o a veces se manifiestan con algunas actitudes, como son de broma, las bromas que hacían cuando estaban materialmente en existencia, se manifiestan con su sonrisa, y de repente primero se manifiesta, ¿verdad?, un humito, una nube, y luego va agarrando forma, se va materializando, que es lo que alguna gente ha dado en llamarle fantasma. Entonces hay quienes, ¿verdad?, tienen temor a estas cosas, y no debe de ser así, porque verdaderamente únicamente se nos ha enseñado de que debemos tenerle temor a los espíritus, y no, tengámosle temor al que está vivo, porque de repente, si uno va en un paraje y se nos aparece un ser material con malas intenciones de hacer daño, a ese sí tengámosle miedo. Pero a un espíritu no, porque ya dijimos pues, que estos operan a través de los pensamientos, y que en determinado momento les vamos a tener miedo cuando seamos capaces de preguntarle. Así a un niño, por ejemplo, cuando le decimos que no esté molestando mucho, que le va a salir la mona, que le va a salir la mona peluda, así, entonces así también nosotros a veces, cuando se nos ha inculcado mucho temor de nuestra niñez, muchas veces ya adultos, manifestamos estos temores, estos miedos. Entonces, generalmente el mundo de los espíritus existe y que vendrá un momento en que la ciencia, la humanidad, tendrá medios para poder nosotros establecer comunicaciones con nuestros seres que se han ido. Entonces, pero nosotros cuando desencarnamos verdaderamente nos reunimos con estos seres, ¿verdad?, que en determinado momento nos visitan. Hay muchos testimonios, ¿verdad?, de espíritus que han venido a nuestro entorno a ayudarnos a hacer grandes sanaciones. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, alguien me decide, ¿por qué será que cuando uno está enfermo, aquí preguntaban que alguien está enfermo, y por qué el que está enfermo ve espíritu? Entonces la respuesta que dan, ¿verdad?, la doctrina que da es que cuando uno está enfermo, uno pierde fuerza, pierde energía, y entonces se vuelve menos. A veces uno cuando está enfermo no le da ánimo de comer, no le da ánimo de tomar, papito, esta sustancia para que no te desgastes. Entonces cuando uno está menos lleno del estómago, está más sutil, su energía vibracional está más elevada, y entonces es ahí la forma pues en que a veces podemos tener la facilidad de comunicarnos con nuestros seres queridos, o con espíritus, ¿verdad?, que vienen a nuestro encuentro o vienen a revelarnos algo. Entonces los enfermos tienen esa cualidad de ver y de comunicarse, así como cuando alguien está ya en agonía, ve a sus seres queridos que han partido,
algunos hablan y yo he estado pues cerca del hecho de muerte de algunos parientes, y estos llaman, se comunican y están hablando, y he observado pues que tienen un diálogo con sus seres que ya partieron. Esto en algunos casos, ¿verdad?, cuando están ya en su lecho de partir. Entonces, esto que yo estoy hablando ahora es como dando testimonio para aquellos escépticos que lo hay, de que no existe el mundo de los espíritus, el mundo espiritual. Sí, claro que existe. Y entonces, en otros programas vamos a tocar, ¿verdad?, con más detenimiento, con más detalle, cómo es que se dan los contactos, ¿no? Cómo debemos nosotros manejar los criterios para manejar las manifestaciones espíritas, porque hay quienes creen que con agarrar una cámara e irse por senderos solitarios o irse por cementerios van a encontrar espíritus, porque se ha manejado que los que se manifiestan solo son los espíritus de mal, y ya he dicho yo que verdaderamente las manifestaciones espontáneas a veces se dan por algún objeto, con algún contenido. Decimos esto. Hay personas que amanecen con moretón. Sí. Me tocó mi mamá, me tocó mi papá, dicen ellos. Otros dicen, no, hombre, es la circulación. La circulación de la sangre, dicen algunos. Y también tenemos que en Facebook, La Voz Espírita de Nicaragua, tenemos el video de un niño que miró a su abuelito. Sí. Y entonces le dice, ¿qué miraste? Le dice, a papá, dice, a tu papá, no, le dice, a tu papá, le dice el niño, o sea, miró al abuelo, sí, que se metió y cruzó una puerta, sí, y él quiso ir a ver si estaba el papá ahí. Entonces son manifestaciones que se dan siempre. A veces la gente no lo cree. Yo miré 3 manifestaciones y prácticamente, fíjate que te lo digo, a mí no me dio miedo. Sí. Pero sí, la primera vez que yo miré esa manifestación me dio calentura. No sé a qué se debe eso. Sí, la calentura, como bien decía yo, hay espíritus, ¿verdad?, que hay algunos que son parientes, son familiares, y otros que están allá en el mundo espiritual y no aceptan, pues, que han partido, que se han desencarnado y están llenos de materialidad todavía, tan densos. Entonces se manifiestan y vienen, por ejemplo, a alguien que le gusta estar invocando, o estar algunos invocadores, ¿no? Que lo hacen, yo te invoco con el ánimo que me dé la lotería, con un montón de locuritas que hacen. Pero entonces, eso que te sucedió a ti, esto puede ser una manifestación espontánea de alguien que te quería mucho, y que lo que estamos hablando de las vibraciones, tus vibraciones en ese momento podrían ser que estaban muy bajas, ¿verdad? Y cuando se te acercó, las vibraciones de ese son más elevadas y te pueden haber dado eso que le da a las personas que vos decís que aparecen con moretones, ¿verdad? Que ellos ven que se hunde la cama y se sienta alguien ahí. Entonces ellos en un determinado momento quieren abrazarte, quieren tocarte, pero como sabemos que pertenecen al mundo de la invisibilidad, al mundo inmaterial porque no podemos tocar, pero es otro tipo de materia, ¿verdad? Así como decimos que nosotros no hemos visto a Dios, nadie le ha visto la cara a Dios, pero sí lo podemos percibir en olores, en perfumes, en colores, en sensaciones. Entonces, así es lo que sucede. Quizás la vibración de ese ser que te visitó era muy elevada, o estaba tan emocionado de que vos podías estarlos percibiendo, ¿me entendés? Porque ellos se emocionan, ¿verdad? ¿Quién no se emociona estando en el mundo de los espíritus y que entienda que lo están recibiendo acá y que puedes establecer un diálogo con él? Porque eso es lo más bonito, que cuando ya nosotros tenemos que tener capacidad de entablar diálogos con aquellos seres que partieron, la vida se nos va a hacer un poco más agradable, más sencilla, porque vas a tener capacidad de decirle, oye, ¿cómo es ahí? Hay frío, hay calor, hay dolores, hay hambre, hay tristeza. Entonces, cuando seamos capaces de
de tener esa comunicación directa, entonces es porque la tierra ya ha pasado a un estado de elevación espiritual grande, ¿no? Porque nosotros debemos saber que los espíritus, hay planetas de expiación y prueba, ¿verdad? Hay planetas que han superado, que son menos densa su atmósfera. Estamos más elevados, ¿verdad? Cuando nosotros como espíritu ya no necesitamos comernos diario una vaca, un pollo, sino que son otros tipos de energía los que vamos a alimentarnos, entonces en esa medida nuestra frecuencia va a ser más elevada. Entonces el planeta va a la tercera, cuarta dimensión, que son, ¿verdad?, otros estadios de vida. Así es que con esto pues vamos a continuar en los siguientes programas ahondando más acerca de las manifestaciones. Ahorita vimos las manifestaciones espontáneas. Quizás en el próximo programa vamos a ver las manifestaciones visuales, aquellas donde vos ves con claridad quién es la persona, que es lo que vamos a ver, cómo se dan esas manifestaciones a través del periespíritu y cómo ellas utilizan hasta la misma energía de uno, materialmente hablando, y se materializan. Manifestaciones visuales ya, ¿ok? Bueno, entonces tengan buenos días. Saludo al hermano Pedro Pablo Cárdenas, que nos está sintonizando, y a todos aquellos pues que ya nos dan seguimiento todos los sábados. Feliz día. Y amado Padre Celestial, te damos gracias por los favores que hemos recibido el día de hoy, llevando a cabo las manifestaciones espíritas para entender también las manifestaciones tuyas, gran creador del universo, las manifestaciones tuyas, gran arquitecto, que algunos se han olvidado de tu existencia y de tus manifestaciones. Amado Padre, gracias por que nos has mantenido un día más con vida material. Así sea. Desde Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Por el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviado por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, con el fin de aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los medios, libro del Evangelio según los espíritus, libro El cielo y el infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.